Volumen, ¿está bien? Ujú. Doctora Cuenca, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Maggi. De antemano, muchas gracias por esperarme estos días. Es que tuve un problema con mi equipo, mi máquina, y hice el video en el celular, pero por la capacidad, y bueno, y también debo de confesar que mi celular no es la última tecnología. Lo hice una ocasión y no podía por el peso, lo reduje a la mitad y bueno, lo intenté varias veces, no se pudo y hasta ahora que me pudieron prestar un buen amigo la máquina y aquí estamos. Bueno, pues agradezco de antemano nuevamente su comprensión para esta situación y voy a explicar la tarea 2 que corresponde al mapa mental, filosofía, por qué y para qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, el mapa mental que yo hice, la verdad es que es básico en términos de que decidí yo utilizar el formato radial, que yo le llamo más coloquialmente el sol, por la forma, digamos, en que se organiza. Tiene la idea principal, lo que es al centro, y luego una serie de dimensiones que en diferentes colores, que traté yo de arropar con las diversas lecturas que dieron contexto para que yo pudiera construir la presentación para dar respuesta a esta pregunta de filosofía, por qué y para qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues mi idea principal, sin duda alguna, parto de lo que es la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Bueno, en esta perspectiva, en los diversos, en la tarea uno que estuvimos compartiendo diversas definiciones, pues de alguna manera parto de la raíz grecolatina de que filosofía viene o significa amigo de la sabiduría, amigo del saber. Es decir, es un contexto de un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales de una serie de preocupaciones que el ser humano ha tenido. En particular nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la filosofía en Occidente. Entendida esta, decía un maestro argentino por ahí en la universidad llamado Rubendri, que Occidente más que un concepto geográfico es un concepto cultural, nacido precisamente en Grecia, en el siglo VII, con algunos pensadores, digamos, que les motivaban una serie de dudas, que no hay que aclarar que pues venían también nutridos de filosofías o de doctrinas que habían surgido en Egipto, en Mesopotamia, en otras partes, no necesariamente de lo que se conocía como, o que lo que conocemos hoy como Occidente. Sin embargo, sí es importante poderlo mencionar y poder detonar a partir de qué viene todo esto y sobre todo como idea principal de lo que es la filosofía, considerando que este pensamiento racional y todas estas dudas que a lo largo de la historia han tenido los filósofos y que va venido evolucionando, eh, con orientaciones distintas, porque antes lo mismo se preguntaban sobre la belleza, sobre qué es el hombre, sobre el universo, sobre la ética, los valores, es decir, dinámicas o concepciones muy distintas, las cuales han venido evolucionando. Pero a partir de aquí la filosofía, pues hay que ubicarla como la madre de todas las ciencias. Entonces es un principio básico para poder entender. Además, tenemos también que pasar rápidamente y entender que la historia ha tenido la filosofía ha tenido una evolución histórica, donde los autores más o menos ubican en el siglo VII antes de Cristo a los principales pensadores que pudiéramos hablar de Sócrates, de Platón y de Aristóteles y muchos más, pero ellos, digamos, como los primeros que se centran de alguna manera en esta serie de procesos de lo que teníamos, pero en particular preocupaciones ya sobre la educación. Entonces, si aquí ahorita vamos a vincular lo que tiene que ver con la filosofía de la educación o filosofía educativa. En ese tenor, este pensamiento va evolucionando a lo largo del tiempo, es decir,
los primeros planteamientos venían más que nada en una situación de tener que ubicar a la filosofía de la educación, si podemos decir, desde la antigüedad, como una rama, como una asociación o como una corriente filosófica de las muchas que estaban existiendo, aunque todavía no existía desde luego, pero estos pensadores ya ubicaban o se preocupaban por el proceso educativo, decían que el ser humano de alguna manera tenía que seguir un proceso sistematizado de ciertos principios en cuanto a recibir el conocimiento. En esta perspectiva, evoluciona y vamos a tener que después de la caída del Imperio Romano, lo que sería en la Edad Media, pero sobre todo en la Alta Edad Media, a partir del siglo XII, donde la influencia de la Iglesia Católica y todo el pensamiento escolástico, pues tiene algunos pensadores o filósofos destacados de la misma Iglesia, como son Santo Tomás, Guillermo de Ockham, por mencionar algunos de los más importantes. Pero finalmente ahí la discusión era entre, o las reflexiones entre la fe y la razón. Y en su vínculo también de alguna manera, pero en la perspectiva religiosa, de lo que tenía que ver con la educación. Es decir, pero la educación con una influencia religiosa. Hubo mucho más pensadores, pero ahorita el objetivo no es hablar de ellos, sino simplemente tratar de ubicar rápidamente algunos. A partir del siglo XV, ya con el Renacimiento, pues empieza un nuevo desarrollo de las ciencias naturales, del desarrollo de las ciencias, y hasta el siglo XVIII, prácticamente ya con la Ilustración, vamos a encontrar que pues hay un nuevo boom de la filosofía, con una serie de corrientes que seguían cada día evolucionando y configurando nuevos aspectos en cuanto a las preocupaciones de esta serie de filósofos que, como ya lo vimos en los trabajos de la tarea uno, pues no necesariamente cuando llamamos corriente, pues este grupo de filósofos, pues todos coincidían, más bien inclusive eran de diferentes épocas que a veces ni se conocieron, pero ya los estudiosos del tema, bajo el objeto de estudio que ellos han trabajado, pues decidieron clasificarlos para efectos didácticos de esa manera. Y habría de tener un espacio también la filosofía educativa, aunque esto sería ya más en la época contemporánea, refiriéndome al siglo XX, donde John Dewey escribe su libro ya con fundamentos más concretos y preocupaciones de cómo conocemos a la educación en la época, en la época moderna. Con esto lo que quiero resumir para cerrar esta parte, digamos, de lo que es la idea central de este mapa mental, que la filosofía, bueno, ha venido evolucionando a lo largo de la historia, a lo largo de, pues, no más de 2000 años. Por un lado, en Occidente, debo declarar, la configuración como madre de todas las ciencias ha generado la creación de distintas disciplinas, diferentes doctrinas, que en el tiempo también han evolucionado, es decir, que han dejado de ser objeto de estudio de la filosofía porque han pasado a ser ciencia, han empezado a tener otro, otro peso, vamos a llamarle, en este desarrollo teórico. Pero, y en particular, lo que respecta a la filosofía de la educación, si bien, como ya mencioné, hubo desde el siglo VII, el siglo V antes de Cristo, ya se mencionaba en los escritos de los pensadores de aquella época su preocupación por la educación del individuo, fue evolucionando con diferentes, vinculado a diferentes aspectos como la fe, la religión, etcétera, hasta posteriormente, bueno, pues estar cerca de lo que era la ciencia, con una serie de principios, pero siempre, siempre, digamos que ha existido desde que está la filosofía, está, sin ser formalmente una corriente filosófica, una doctrina, ya existía la temática educativa dentro de la reflexión de todo esto. Y ya sería en concreto a partir del siglo XX cuando efectivamente ya tenemos diversos autores que se preocupan por la filosofía de la educación y visto ya, ahora sí, como un planteamiento muy concreto en cuanto a que la filosofía de la educación es una disciplina que racionalmente eh, se preocupa por todo el fenómeno educativo, sus problemas, causas, efectos,
sus funciones y los fines que tiene. Y vamos a ver que transversalmente, bueno, pues está hay otra serie de disciplinas. Me interesa destacar que la filosofía de la educación, bueno, tiene también una serie de unas características, digamos, por mencionarles, entre las cuales me interesa mencionar, bueno, pues que existe una metodología. Es decir, en estas formas de pensamiento, en esta doctrina que se empieza a generar ya en particular con John Dewey a partir de principios del siglo XX, pues hay una metodología, hay un constructo teórico, una sistematización de ideas que empiezan a dar vida a la filosofía de la educación. Por otro lado, bueno, pues hay una aplicación práctica. A diferencia de otras corrientes filosóficas que básicamente se dedican al pensamiento de las ideas abstractas y que muchas veces se quedan en eso, que sirven y cumplen una función efectivamente dentro del aspecto filosófico, en el sentido de que generan preguntas detonadoras, reflexiones profundas sobre las causas y los efectos de muchos de los temas que algunos ya los hemos mencionado, pero la filosofía en la educación se distingue no solo por tener una metodología, sino por contar también con una aplicación práctica, vamos a llamarle, en el sentido de que no solo es teoría, sino también es práctica en el proceso educativo como tal. Es una disciplina teórica que tiene profundas raíces filosóficas, como lo hemos mencionado. No es una cuestión que se acaba de inventar hace 100 años, sino que los procesos de reflexión están surgiendo, al menos de lo que es el objetivo de este mapa mental, de estas lecturas, pues desde hace más de 2000 años que ya se mencionaba, pero ya como un constructo teórico a partir de una perspectiva racional, contamos, bueno, pues aproximadamente a principios del siglo XX, y no sería sino hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya en las universidades norteamericanas que hay un boom de las ciencias, del desarrollo de las ciencias experimentales, donde la filosofía en la educación empieza a ser ya una asignatura, una disciplina que se empieza a investigar, que se empieza a llevar a cabo, digamos, con más profundidad, tanto la parte teórica como la práctica. Em, y finalmente, entre estas características va a haber una parte dialéctica ahí que siempre va a estar en la preocupación de la educación en el individuo, pero al mismo tiempo en el impacto que tiene ya en la colectividad. Es decir, este proceso de enseñanza-aprendizaje, empecémoslo ya a llamar por su nombre y no exclusivamente en el ámbito educativo, sino los dos sujetos que tienen que ver en cuanto al docente, que es el encargado de guiar, de detonar, de transmitir conocimiento, que aquí toda esta parte va de alguna manera a quedar muy cuestionada. Pasa también al educando como principal sujeto en el cual se aplica, digamos, la filosofía en la educación, y bueno, pues ya toda su naturaleza empieza a ser analizada, sus causas, sus efectos, los fines, digamos, que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero destacar rápidamente también que la filosofía de la educación, que viene aquí en este primer círculo también de ideas principales, que se desprende de la filosofía como ciencia madre, tiene una serie de principios. Menciono rápidamente algunos. Bueno, pues que es sistémico, porque todos los elementos están vinculados entre sí. Es decir, lo que afecte a uno tiene impacto en todos los demás. Entonces, en esta perspectiva sistémica, tenemos al todo formado por varios elementos o por todas las partes, pero todas están integradas y todos tienen relación entre sí. El segundo principio es que la filosofía de la educación es multifuncional. Esto porque existen aspectos filosóficos que por un lado contemplan múltiples desarrollos teóricos, principios teóricos de los cuales generalmente hemos mencionado alguna,
pero en concreto también tiene un objeto de investigación, tiene un objeto de estudio que tiene que ver con, es desde luego el proceso de la enseñanza-aprendizaje, pero que este viene vinculado también con otras disciplinas. El otro principio que me interesa destacar es que es de carácter histórico, porque de alguna manera pues está relacionado con el ámbito, la filosofía de la educación está relacionada tanto con el ámbito social, con el ámbito cultural. Es decir, cuál es el papel que en este caso el sujeto, el educando, ¿sí? Tiene en relación con el mundo. Entonces, no tan solo en el aula, sino inclusive más allá, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se da, si bien sistemáticamente en ciertos niveles educativos, pero hemos visto que el aprendizaje se da en otros contextos, no exclusivamente en el aula. Tiene también un principio, sin duda alguna, humanista, porque es un sistema eminentemente de formación, es decir, un sistema educativo que va dedicado al hombre, en particular ya al educando, ¿no? Con ciertos fines que estaremos abordando brevemente también. Tiene un reflejo conceptual totalizador, esto porque los autores, digamos que mencionan de este efecto totalizador, porque tiene como base una teoría, ya lo mencionamos, que tiene fuertes y profundas raíces filosóficas, pero por otro lado también ha contribuido a la creación de un modelo profesional que dependiendo del autor, digamos, o del enfoque con el que se quiera generalizar, bueno, pues en algunos hay acuerdos y otros no, en cuanto que hay modelo educativo y vemos que hay diversos modelos, pero finalmente como filosofía de la educación, pues tiene que analizarse toda la naturaleza desde el punto de vista epistemológico, todo el desarrollo en sí que va teniendo, todos los procedimientos, los fines en sí mismo, y bueno, pues esto implica tener diversas miradas. Es importante destacar que la filosofía de la educación, digamos que en particular esta filosofía que impacta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, responde a varias preguntas. Preguntas que tienen em, una proyección, una profundidad en términos de lo que estamos revisando en esta materia. Una de ellas sería, pues, ¿qué es la educación, no? ¿Qué es la educación? Otra, ¿para qué y por qué nos educamos? Que va muy vinculado al planteamiento con el que se genera el mapa mental de filosofía, por qué y para qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa enseñar o educar? O sea, esto es motivo de debates, o sea, en algunas podríamos decir lo que ya hemos visto en algunos enfoques, pues hay ciertos acuerdos que didácticamente ha permitido que se clasifiquen y estén dentro de una orientación, pero hay otros que no, que su origen, su naturaleza epistemológica, lo llevan a otro nivel, digamos, de debate que todavía pues hay conclusiones, pero tampoco es el momento como para meternos en ello. La otra es qué cosas debe de ser enseñadas. Estamos hablando aquí del currículum en sí, de qué es lo que se va a enseñar. Si habláramos del caso de nuestro país, de las escuelas públicas, donde desde nivel inicial hasta educación profesional, es el Estado quien genera, digamos, ciertas orientaciones, pues vamos a encontrar que pues hay una propuesta de modelo en términos de lo que debe de estar, y ahí pues está el 90% de la población que se educa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos serían algunos de las preguntas que considero que también forman parte, digamos, de estas ideas centrales. Menciono brevemente algunos objetivos que rescaté a algunos de los autores por ahí que se citan en las fuentes bibliográficas. Entre los objetivos, digamos, de la filosofía de la educación, pues es elaborar una doctrina para los docentes, em, para los responsables, para los agentes educativos, ¿no? Digamos algo, un constructo teórico que permita tener, pues, orientaciones generales
de cómo se va a desarrollar. Pero esto implica también que tenemos que entender que esto tiene implicaciones de carácter antropológico y otras éticas, que esto va muy de la filosofía para mejorar la práctica educativa, porque veíamos que finalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje pues es dialéctico. Tiene una parte teórica, profundas raíces ya como lo hemos estado viendo, y tiene una parte práctica que también pues van unidas. No puede haber práctica sin teoría y no puede haber teoría sin práctica. Y no hay conceptos definitivos porque todo esto va evolucionando. El otro es una reflexión sistemática del proceso educativo, es decir, la educación es un proceso vivo. La enseñanza-aprendizaje, desde cualquier enfoque que queramos analizar, es un proceso vivo que todos los días se está modificando. Cada grupo de educandos es diferente. Cada docente frente a grupo también es diferente. Y esto va dejando y va abriendo nuevos caminos en estos procesos. Al menos ese es el reto de la investigación o los retos que para la filosofía de la educación se deben de generar. Un último objetivo, digamos, que debe de quedar en este primer cuadrante de ideas principales de este mapa mental con formato radial, debe de ser el reflexionar de cómo resolver problemas del proceso de la práctica educativa. Por eso hablaba yo de que es un proceso vivo que está cambiando permanentemente y que pues la idea es, o al menos de la filosofía de la educación, poderse adentrar en él pues para ir conociendo cómo se desarrolla este proceso, los métodos y una serie de dimensiones que a continuación vamos a mencionar. La verdad es que son muchos temas, dependiendo del enfoque que se quiera ahondar, me llevaría mucho tiempo e implicaría no un solo mapa mental, sino varios mapas mentales, dependiendo de la teoría o del enfoque que se quiera hacer. Yo quise de alguna manera tratar de homologar en un aspecto que desde mi lógica me permita darle sentido a la filosofía en la educación como esa herramienta que de alguna manera deja de estar solo en el marco del deber ser o de las ideas abstractas para estar más en el ser, más en esa práctica de lo que está. Creo que por ahí, digamos, es el constructo que estoy tratando de explicar en este momento. En ese sentido, bueno, pues de cada de estas ideas generales, pues hay algunas ideas secundarias que yo les llamo dimensiones. Y bueno, yo decidí agrupar varias de las ideas que se mencionaban en lo que estuve investigando en 9 dimensiones, pues que tienen un carácter muy práctico. La primera de estas dimensiones que estamos, que estamos hablando es la que tiene que ver con la parte de un segundo, estoy viendo el acordeón. Pum, pum. Con fomentar el pensamiento crítico. Yo creo que uno de los retos más importantes que se da al estar vinculado la educación con la filosofía, sí es el pensamiento, las reflexiones, pero no quedarnos en la nube, sino tratar de aterrizar, digamos, estas ideas. Y en ese sentido, la gran aportación o la racionalidad de la filosofía en la educación tiene que ver tiene que ver con el pensamiento crítico, es decir, uno de los principales retos que tienen los docentes es generar estudiantes, generar educandos que no necesariamente impliquen temas como lo que tradicionalmente se estuvo haciendo durante las primeras décadas del siglo XX, que era la memorización, una educación que viene, no sé, que viene desde fines del siglo XVIII en Francia, y adaptado en México en el siglo XIX, en esta evolución que se va dando aquí de carácter nacional, donde es memorizar las cosas, digamos, con mucha
influencia del pensamiento escolástico. Yo no digo que no sirva, muchos fuimos educados de esa manera, ese paradigma del aprendizaje estaba así, pero la gran aportación de la filosofía de la educación es este pensamiento crítico, hacer que nuestros estudiantes, que nuestros educandos, profundicen y analicen conceptos, que empiecen a cuestionar su realidad a partir de la curiosidad, a partir de la investigación, a partir de el interés que ellos mismos vayan desarrollando. Esto va muy de la mano de tener que desarrollar la capacidad de cuestionar y de tener una reflexión profunda, es decir, dudar de todo. Decían por ahí cuando participaba yo en la logia masónica, hay que dudar de todo. Dicen que cuando hay duda, no hay duda. Es así. Entonces son parte de los ejercicios que implica el tener que, como docente, tener también esa capacidad para generar en el estudiante el que a través de preguntas, a través de reflexiones, pues vayan profundizando, digamos, en las respuestas de lo que se busca. La capacidad de valorar información, en el sentido de que hoy por hoy, que el desarrollo tecnológico pues es amplio, y bueno, y sigue detonándose cada día más, pues ¿qué les llevamos como docente en cualquiera de los niveles, desde inicial hasta profesional, hasta posgrado? Pues nos vamos a encontrar que hoy en cualquier aparato llamado dispositivo, pues vamos a encontrar que el estudiante en un segundo lo saca, en un minuto. Entonces, dónde queda nuestro papel como docentes? Entonces, eso nos lleva a tener que adoptar un rol que también lo vamos a comentar, es una de las dimensiones, pero donde tenemos que llevar al estudiante a que tenga que valorar y jerarquizar información, que sepa de que lo que se busca y luego de lo que existe en las redes un 70-80% es pura paja. ¿Qué es lo que se necesita detectar para que realmente aporte en su pensamiento de enseñanza-aprendizaje y bajo los diversos paradigmas que conocemos, bueno, pues vaya construyéndose, digamos, a través de sus experiencias, de los conocimientos adquiridos, a través de los sentidos, bla, 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 etcétera, pero que vaya dándose este proceso de construcción del conocimiento y que vamos a ver también que no nada más es en el aula, que va muchas veces allá. Considero que en esta dimensión, una vez que el estudiante, el educando, conoce, o sea, bajo esta lógica de pensamiento crítico, vas a tener mayor capacidad para una mejor toma de decisiones. Creo que en eso coinciden los autores. La segunda dimensión tiene que ver con la importancia de preguntar, que es algo que de alguna manera ya en la anterior dimensión estaba yo mencionando, pero es que todas las dimensiones, todos los campos del ámbito educativo, la verdad es que van de la mano uno de otro, independientemente de los enfoques que se quiera analizar. Pero sí hay que volver a subrayar que aquí lo que interesa bajo la lógica de la filosofía de la educación es no memorizar. El estudiante, la idea es que no memorice, sino más bien que trate de formular preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, sino preguntas significativas que le lleven a un proceso cognitivo que le sirva, digamos, para dar respuesta a diversos problemas que puede tener a nivel personal, a nivel de contexto de su entorno, pero a nivel de sociedad, es decir, estamos formando ciudadanos. Entonces, en ese sentido, la importancia de tener que preguntar. Y esto nos lleva a que poco a poco se va construyendo sistemáticamente el tener que explorar ideas más o complejas. De ahí la necesidad de tener que ir avanzando en este sistemita de muchas preguntas, como es la naturaleza de la filosofía, hay que decirlo, pero que no se quede exclusivamente en el campo de la abstracción. Otra dimensión que por ahí junté, venía separada inclusive de algunos autores, es el que tiene que ver con ética y moralidad en la educación. ¿Por qué? Porque aquí el educando tiene que conocer cómo se forman nuestros valores.
a nivel individual, en este proceso de aprendizaje que van teniendo los estudiantes, que se pretende que se construya a través de la curiosidad, a través de la investigación, a través de preguntas, a través de una crítica reflexiva, etcétera, se trata de explorar dilemas a nivel individual. Esto es, eh, dilemas de carácter ético, que va muy de la mano con lo que es el origen de la filosofía. O sea, nuestra formación de valores, nuestro sistema de creencias. Pero esto pasa a otro nivel que tiene que ver con el explorar también los dilemas morales. En la medida que formamos parte de una colectividad, de una familia, de un barrio, de una ciudad, de un país, de una región, y más ahora con cómo se da la globalidad, nos obliga de alguna manera a pensar en colectivo. Entonces es en esta lógica que la parte la parte moral, pues va muy vinculado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto, tanto los dilemas éticos como los dilemas morales, van a llevar a estos educandos que aspiramos que sean, conviertan en futuros ciudadanos con un sistema de valores, ¿sí? Aprender a que en la vida tomen decisiones, y que de alguna manera con esto estemos contribuyendo a construir una sociedad mucho más justa, ¿no? Que creo que es uno de los fines que tiene la educación. La cuarta dimensión que destaco aquí es el rol de la empatía. Esta empatía significa enseñar al estudiante a ponerse en los zapatos del otro. Es decir, no necesariamente a lo que estamos acostumbrados a hacer un juicio, a veces eh, un juicio acusatorio, sin tener elementos y tener los argumentos. A eso nos lleva el que la filosofía impacte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque en la medida en que los estudiantes aprenden a ponerse en el lugar de los demás, es en esa medida que vamos a ayudarlos a convertirse en que sean respetuosos de las ideas de otros, porque no todos pensamos igual. Y no se trata de que nos uniformemos en el pensamiento, y más hoy que en en la globalidad, el eje principal tiene que ver con la diversidad. Es en esa lógica que este rol de ponerse en los zapatos del otro para el educando es muy importante y es una parte donde aporta la filosofía. Otra es el sentir y comprender las experiencias de otros. En la medida en que nos damos la oportunidad de la otredad, es decir, de conocer al otro, otras formas de pensar, otras culturas con las que podemos convivir, con las que podemos disentir, pero con las que también podemos armonizar y hacer un mundo, un sistema, digamos, de convivencia que permita que funcione, es en esa lógica que aporta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto ayuda también al desarrollo de la sensibilidad hacia problemas en la medida en que el alumno empieza a detonar estas partes sensibles, tanto en el pensamiento como en de sus sentidos primarios, ayuda a ser sensible a los problemas que tiene la comunidad, a los problemas que tiene la sociedad. Y esto obliga a que tenga que enfrentar problemas, a tomar decisiones y a generar acciones para resolver esos problemas que están afectando. De ahí la importancia del rol de la empatía en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Estamos contribuyendo a formar estudiantes que el día de mañana van a ser ciudadanos responsables. Es decir, requerimos que el día de mañana nuestros niños, nuestros jóvenes, se conviertan en ciudadanos comprometidos y con un espíritu solidario, al menos en el deber ser y en la perspectiva filosófica, pues es parte de lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿para qué la filosofía, no? La siguiente dimensión tiene que ver con el desarrollo de habilidades creativas. Aquí vamos a encontrar que el hecho de que estemos hablando de que el estudiante tiene que reflexionar,
que tiene que pensar, implica que de alguna manera pues el estudiante tiene que desbloquearse. Vamos a suponer que por alguna circunstancia pues se bloquea porque no encuentra el camino, digamos, de cómo responder. Pues esa es parte o la apuesta, digamos, de la filosofía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay métodos, hay formas en que a través de cuestionamientos se desarrollan ideas innovadoras y creativas. Entonces, de esa manera, el estudiante en ese proceso de autorreflexión, de curiosidad, de los diversos proyectos que ahora se están desarrollando bajo el cobijo de lo que se conoce en México como la nueva escuela mexicana, va muy de la mano para formar ese estudiante con un pensamiento crítico, pero al mismo tiempo con un pensamiento innovador, un pensamiento creativo. De esta manera estamos impulsando también un pensamiento divergente, es decir, nos lleva a necesariamente cuestionar, a construir nuevas cosas. Entonces vamos a encontrar que el educando va a tener una mayor valoración de la innovación en la actualidad a nivel individual, en su proceso autorreflexivo, en su sistema de creencias, de sus experiencias, y esto visto con el entorno y con su sociedad y como país. Y hablamos, pues, hoy en la perspectiva global, pues, como mundo. Entonces, de ahí que sí es importante el, el desarrollo de las habilidades creativas que se generan a partir de la filosofía en la educación, en particular en su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Casi siendo gemelo de esta dimensión, encontramos la otra que tiene que ver con cultivar el pensamiento innovador. Ya hablaba yo de esta parte de tener que desbloquear las ideas para tener un potencial creativo. Esto obliga a tener diversas miradas, llevar al estudiante a explorar diferentes perspectivas del objeto de estudio o que en el aprendizaje se está teniendo. Se persigue analizar críticamente el pensamiento propio, es decir, que lo que nuestro sistema de creencias ha sido establecido desde que empezamos a adquirir conciencia con lo que vivimos en la familia, con nuestros padres, en nuestra primera red de apoyo, que es la familia, nuestros vecinos, el club en el que participamos, en el barrio, en la escuela y en la sociedad en general. Entonces, tenemos que tener esa mirada desde una parte más individual hasta mucho más amplia, ¿no? Esto va a ser la generación de ideas únicas y valiosas porque son autorreflexivas, se vuelven auténticas y estamos generando estudiantes con una gran capacidad creativa. De ahí que el pensamiento, esta dimensión del pensamiento innovador, sin duda alguna sea un pilar importante como una de las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Em, Otra que vamos a hablar, que sería la novena, la séptima dimensión, es la que tiene que ver con herramientas de autorreflexión y la construcción de identidad. Aquí traté de aglutinar, digamos, en esta dimensión varias ideas de lo que está, en esta dimensión, digamos, se está proponiendo como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje con características muy precisas también. Una de ellas es la capacidad de autorreflexionar. La filosofía nos lleva a tener que detonar muchos cuestionamientos y dudar de todo, ya lo decíamos. Entonces, en ese sentido, pues nos lleva a tener que estar reflexionando permanentemente, o sea, en nuestro interior, con los procesos de los diversos paradigmas también por ahí ya revisamos, procesos de aprendizaje los que ya revisamos en todos los paradigmas, digamos, de enseñanza, aprendizaje y de psicología educativa. Otra es pensar en el propio proceso de aprendizaje, cómo lo llevamos a cabo, cuáles son las partes de lo que influyen, digamos,
como parte de estas herramientas de la autorreflexión. Otra cuestión que en las que nos ayuda la filosofía es que podemos mirar hacia adentro. O sea, no se trata exclusivamente, independientemente de lo que sea el objeto de estudio, pues la educación es una manifestación de la actividad del ser humano. Como tal, no lo tiene ningún otro animal en sus procesos cognitivos. Entonces, que es una característica, digamos, del, del hombre. Entonces, en esta parte, bueno, pues obliga a tener que mirar hacia adentro y aquí ya un poco vamos viendo y empezamos a construir también nuestra identidad. Nos obliga a evaluar nuestro sistema de creencias del que ya he hablado, cómo ha evolucionado y qué tanto influye, digamos, en nosotros. Esa es la importancia del impacto de la filosofía en el proceso de aprendizaje. Esto nos va a llevar a entender cómo las creencias afectan la vida del estudiante, la vida en general de nosotros, pero pues refiriéndonos en este caso en el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante y también cómo le afecta en su propio proceso de aprendizaje, que esto se va dando, bueno, lleva tiempo, por eso el adquirir conciencia pues lleva varios años y realmente hasta entrada a la juventud, pues estamos hablando de que veintitantos años, por lo que he leído en la perspectiva psicológica, digamos que se tiene un primer acabado de la conciencia, aunque el aprendizaje sí. Mientras se tenga vida, los aprendizajes van a estar siempre y cuando se tenga esta posibilidad de darse cuenta y de estar en la capacidad de cómo funciona ese aprendizaje que es más allá de lo que aprendemos en las aulas. Y aquí me paso a la otra parte de lo que tiene que ver de cómo se construye la identidad, porque de esta mirada interna de la que estábamos hablando, de estas herramientas de autorreflexión, nos lleva a la autenticidad de reflexión en nuestras experiencias, experiencias, las conclusiones de lo que vamos teniendo en nuestro desarrollo de vida. Puedo decir que a través de preguntas filosóficas, los educandos van detonando y aprendiendo quiénes son, cuáles son los valores que rigen su vida, pero sobre todo dándose cuenta de hacia dónde quieren ir. Una vez que uno se da cuenta de quién soy, qué estoy haciendo aquí en el aquí y el ahora, en la perspectiva filosófica, de dónde vengo, pero hacia dónde voy. O sea, esta es parte, digamos, de las preguntas a las que lleva en el proceso de enseñanza-aprendizaje la filosofía. Y de esta manera, bueno, pues vamos a encontrar que es cómo se construye un ser humano íntegro, pues que desarrolla todas sus capacidades. De ese tamaño es la apuesta de la influencia de la filosofía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me paso ahora a la siguiente dimensión que tiene que ver con el rol de los educadores. Eh, Aquí vamos a encontrar que si bien la prioridad efectivamente es el educando, pero hemos visto que, bueno, pues sin duda alguna el rol del educador es fundamental y ha tenido, al revisar los diversos paradigmas de aprendizaje, pues a partir del enfoque de la corriente con la que uno trabaje, digamos, hay características, hay principios en la que se está. Sin embargo, en la lógica de la filosofía de la educación, que estamos hablando de una perspectiva de un fenómeno educativo con un pensamiento crítico, innovador, creativo, etcétera, todo lo que ya estuvimos revisando, es en ese sentido que aquí no se trata de transmitir en el sentido tradicional y de carácter casi escolástico eh, la transmisión del conocimiento, es todo lo contrario. Con el impacto de la influencia de la filosofía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, obliga al docente no solo a enseñar contenidos,
no solo a transmitir conocimiento en el sentido tradicional, sino hay que generar espacios para explorar conceptos, ¿sí? El profesor tiene que generar en una perspectiva, en un enfoque psicológico, un ambiente donde el proceso debe de darse en un esquema de confianza entre el docente y frente a grupo, frente al educando, para que exista una comunicación abierta y pueda darse en la misma confianza el cuestionamiento respectivo por parte del estudiante e inclusive el no estar de acuerdo por parte del estudiante del educando, pero con argumentos, con un proceso reflexivo, con las diversas herramientas de lo que hemos estado viendo. Por eso es muy importante el rol que juega el educador, digamos, en estas dimensiones de lo que estamos ahorita analizando. Generé una última dimensión donde la verdad es que junté también aquí varias ideas que tiene que ver ya con la parte práctica en el sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, pero y más allá, y aquí lo vamos a ver. Vamos a encontrar que desde la perspectiva de la filosofía en la educación, vamos a encontrar que se tienen que generar espacios de diálogo y de discusión. Eh, Se permite escuchar diferentes puntos de vista, eh, pero se trata de construir argumentos. Se pretende que el alumno aprenda a construir argumentos por sí mismo a partir de los diversos elementos que hemos ya estado viendo. Hemos visto que esto es multifuncional y en una perspectiva sistémica, entonces todo impacta en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El hecho de aprender a argumentar implica que a lo mejor pensamos diferente, pero esto ayuda a que, bajo la lógica de la filosofía de la educación, se respete la diversidad de pensamiento, además de que se enriquece el aprendizaje. De esta manera, creemos que se prepara a los estudiantes para ser activos y respetuosos en la sociedad. Partimos nuevamente en una racionalidad individual para luego en un pensamiento o en un ente más de carácter colectivo, ¿no? Que es la sociedad. Y sobre todo hoy, con el desarrollo tecnológico, obliga al debate a los estudiantes, es decir, al debatir las ideas, porque esto enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto obliga a tener que buscar dinámicas que pueden ser desde lecturas de textos filosóficos clásicos, juegos de roles, en fin, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar en la perspectiva filosófica para ayudar al estudiante a entender, digamos, el aprendizaje de otra manera. Entre estas actividades, bueno, pues ya mencionaba algunas como son el juego de roles, posiciones filosóficas, y existen diversas dinámicas también por las que se pueden generar, resolver dilemas éticos, resolver dilemas morales. El sentido finalmente es involucrar a los estudiantes con dinámicas que sean amenas, divertidas y que realmente ayuden a generar este pensamiento creativo, innovador, crítico que hemos estado aquí hablando. Esto va a llevar también, sin duda alguna, a lo que yo hablaba al inicio de que hay una educación continua y no en el sentido tradicional de lo que conocemos, de que más nivel de estudios, no. Este tipo de aprendizaje va más allá del aula. Terminaremos del doctorado, del postdoctorado, pero seguiremos aprendiendo permanentemente. De ahí entonces que la filosofía en el proceso de enseñanza-aprendizaje sigue. Los cuestionamientos tienen que ser permanentes, es decir, la formación de ciudadanos, de individuos cuestionadores, está en constante evolución a lo largo de toda la vida, mientras nos sirva el cerebro, sin duda alguna se da esto que se llama educación continua y que va más allá del aula.
Otra herramienta que se puede utilizar, esto sí ya también más en el esquema del aula, pues es que a través de la filosofía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ayuda a la capacidad de análisis, que ésta puede ir en diversas categorías, desde cuestionar y analizar ideas complejas hasta desarrollar habilidades de pensamiento crítico, tanto en la vida personal como académica y profesional, pasando por reflexionar sobre decisiones personales que me afectan y otras en una mirada más de carácter moral, al ser empático el estudiante, el individuo con la sociedad de la que forma parte. Otra parte de la que aquí se habla, digamos, en estas dimensiones, pues es el desarrollo de la filosofía ayuda dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ayuda al desarrollo de habilidades sociales. ¿Por qué? Pues porque ayudamos a promover en este proceso, en este continuo de enseñanza-aprendizaje, a promover el diálogo y el respeto de opiniones diferentes. Esto conlleva a mejorar las habilidades de una comunicación con los demás y que al mismo tiempo, bueno, pues obliga o ayuda a establecer empatía entre los mismos estudiantes. Pues a grosso modo son algunas de las ideas que traté de rescatar em, en cuanto a, para tratar de dar pregunta en este, insisto, es un mapa mental que puede ser en una aproximación elemental, digamos, de una o dos ideas principales, generales, pero de la cual se desprenden una serie de dimensiones que traté yo más o menos de agrupar para dar respuesta, digamos, al planteamiento de filosofía, por qué y para qué en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La verdad es que es una aproximación, el tema da para mucho, y más si parto de la idea de que la filosofía en la educación, bueno, pues tiene varias funciones también, tiene una influencia antropológica en el qué somos, este, por qué nos educamos, cuál es la esencia del ser humano, digamos, bajo esa mirada. Tiene entre estas funciones una mirada epistemológica, porque de alguna manera pues tiene que fundamentar los conocimientos, o sea, cuál es la naturaleza, digamos, de la educación. Pues como hemos visto, tiene también unas funciones de carácter metodológico. Hay análisis del lenguaje para precisar razonamientos y juicios que se construyen. Y tiene una parte axiológica también en los fines, como es la creación de este sistema de valores y normas de actuar dentro de la educación. Y cierro, bueno, estas reflexiones diciendo que, pues, la filosofía en la educación hemos visto que está vinculada con otras ramas o doctrinas filosóficas. Por mencionar algunas, bueno, pues destaco el ideanismo, donde la educación debe de tener capacidad de motivar al estudiante, al menos es lo que se maneja dentro de la rama o de la doctrina del idealismo. Dentro del realismo, bueno, pues en esta realidad de cómo se percibe el mundo, pues se trata de de buscar a través de los sentidos y de las reflexiones, que el fin último de la educación es, pues, que el individuo pues sea feliz, bueno, al menos, o que se sienta bien, al menos filosóficamente, en el deber ser. Otra es el naturalismo, donde el maestro, bueno, pues vincula a los estudiantes a través de una forma eh, donde se muestra el, de una manera naturalista, cómo se vinculan los sentidos, ¿no? Y otra podría ser también como el pragmatismo, digo, dentro de esta corriente filosófica vinculada a la filosofía de la educación, la que estudia como si esto fuera un laboratorio para que los estudiantes se enfrenten la vida y resuelvan problemas. Es decir, tiene esta visión pragmática.
Entonces, bueno, pues cierro con esto el gran aporte, digamos, de la filosofía en la educación, en particular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos lleva a tener que reflexionar sobre la existencia, sobre los conocimientos y sobre los valores. Como hemos visto, no es una más que una primera aproximación. La verdad es que da para mucho. Tendrían que ser varios mapas mentales donde pudiera hacerlo. Y todavía si empezamos a entrecruzar los diversos enfoques en lo que se mencionan dentro de la filosofía de la educación, pues habría para mucho. Pues agradezco la atención. Espero de esta manera pues poder cumplir con con esta parte de la tarea. Muchas gracias. Éxito.